Hola muchachos. Sí, profe, le Sí, escuchamos. profe. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, entonces resulta que le comentaba que mi hermano, mi sobrina le decía, estoy nerviosa. Una niña de 5 años que diga, estoy nerviosa, a mí eso me extrañó muchísimo. Explícame cómo es una fiesta, mañana es mi cumpleaños, cuéntame, ¿qué va a pasar? Y yo, y mi hermano me dice, yo estaba loco, porque me imaginé que una niña decir que iba a cumplir, lo cumplió ya a 5 años, esa fue una pregunta. Y esto viene porque, este comentario viene al caso, porque a los jóvenes, a los niños, les cuesta mucho colocar en palabras las emociones que están sintiendo. Por ejemplo, uno de los niños de mi amiga está muy rebelde, está violento. Esa es una manera de expresar el dolor. Cuando ustedes ven una persona violenta, agresiva, mire, esa persona, ténganle paciencia. Esa persona es un pozo de dolor. A veces a mí me costó entender eso, pero yo trabajé 10 años en psiquiatría y pude comprender que la rabia, la agresividad es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos cuando estamos muy dolidos. Hay gente que les da por llorar y por sumergirse en el dolor, pero hay otra gente que la manera de estar en la vida, de afirmarse en la vida, es a través de la agresividad, de la rabia, de la violencia. Entonces, eso es importante como tenerlo por aquí, por bajo la manga y saber cuando una persona está muy violenta, muy agresiva, aquí hay dolor, vamos a ver de dónde viene ese dolor. Entonces, bueno, lo que nos dice Cirulí, de alguna manera, es importante porque él dice que las personas que estamos alrededor, que desde el punto de vista de otra corriente psicológica, sería las personas que le damos continente, las personas que contenemos a esos niños o a esos jóvenes, tenemos que transmitirles seguridad. Una mamá que transmite seguridad va a ayudar a ese niño a superar rápidamente o de una manera satisfactoria esa situación trauma, esa situación límite por la que está sucediendo, por la que está pasando. Bueno, muy bien. ¿Qué otra persona quiere comentar cómo le fue con el ejercicio del ensayo? Bueno, Alfonso López, ¿Hubo alguien? le- Sí. es interesante, Ajá. ¿no? Porque, a ver, primero, el acto de organizarte para sentarte a visualizar el video, poder captar las ideas que te van expresando, ir tomando los apuntes, cosas que te llaman particularmente la atención. Este, luego, yo quise como expresar las dos cosas en uno, ¿no? La opinión que quería manifestar el exponente, en este caso Bonis, y lo que yo iba interpretando, ¿no? Y luego es interesante, ¿no? Es un tema interesante que todo ser humano debe tener presente, ¿no? Y que, como decía él, todos tenemos la capacidad de ser resilientes, ¿no? Y lo que más me llevaba a reflexionar esto era, Ujú. en lo personal también me motivó, ¿no? Porque hoy el mundo vive una realidad muy, muy marcante que va a generar trauma y que el mundo hoy en día debe ser resiliente, ¿no? Por todo esto que se vive, el COVID, realidades de países distintos, uy, todo, Ujú. todo. Por eso que a mí en lo personal Sí, además de que me ayudó a poder desarrollar un ensayo, resumen, todo eso en lo particular me ayudó también en lo personal a comprender y a invitarme a desarrollar esta capacidad. sí, muy bien, Alfonso. Me gusta tu reflexión.
Sí, el artículo, el video viene muy apropiado porque nos centra, por ejemplo, en la situación que estamos viviendo en Venezuela. Nosotros vamos a ser una sociedad resiliente dentro de un poco tiempo. Es decir, la gente a lo mejor esperaría que nosotros reaccionáramos de una manera y mucha gente lo dice, pero ¿por qué la gente no sale a la calle y empieza a quemar y empieza a rebelarse, no sé qué más? Y nosotros los venezolanos estamos así como que, bueno, en algunos lugares, por supuesto, sí, ya la gota colmó el vaso, pero en otros estamos así como que, bueno, un momentico, vamos a pensar bien cómo es la cosa, ¿no? Vamos a ver por dónde le damos, vamos a ver por dónde nos metemos, vamos a ver, y ya llegará el momento en el que todos al mismo tiempo algo haremos juntos. Entonces, pero de lo que se trata es como que de reelaborar y de dar respuestas afirmativas, dar respuestas apropiadas, dar respuestas quizás inesperadas. Y bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Es importante recordar lo siguiente. El término de resiliencia viene del lenguaje de los metales, de la ingeniería de los metales. Cuando el hierro, el acero, ahorita no recuerdo si es el hierro, hay un metal que cuando se somete al fuego, se convierte en acero. O sea, lo hace más resistente, lo hace más fuerte. Entonces, por eso se dice es un metal resiliente. Entonces, bueno, los psicólogos comenzaron a utilizarlo en la psicología social y, y Boris pues ha sido uno de sus máximos exponentes de este concepto. Pero es importante tenerlo presente, ¿no? Que ese término resiliencia viene de la ingeniería de los metales, de la transformación de un metal bajo fuego que se transforma en acero. Y el acero ustedes saben que es uno de los metales más fuertes, ¿no? Y en Bueno, muy algún bien. lugar vi, profe, en algún Otra lugar cosa yo veía que, perdón, que en algún lugar yo vi que el concepto también tenía que ver, bueno, sí, mucho con eso, pero algo que me pareció muy interesante es que definían resiliencia en física como la capacidad que tenía un cuerpo de llevar golpe, ¿sí? Y eso a mí me pareció muy bien para hacer esa comparación o sea, de psicología y física, ¿no? O sea, en la psicología es, bueno, es la capacidad que tiene uno para llevar esos golpes, para saber afrontarlos, para seguir adelante. Y entonces me pareció muy interesante eso de verdad. Y bueno, con lo que usted dice, bueno, ok, Carlos. Sí, Carlos, fíjate, no es la capacidad de llevar golpes, sino de transformarse a partir de los golpes que llevaste, ¿sí? Ahí donde está el secreto, vamos a decirlo así, ahí donde está el quid del asunto. Es decir, un metal que fue transformado, llevó golpe, un metal que fue llevado al fuego, resulta que no se derritió, sino que se transformó en algo mejor. Entonces, por eso el término resiliencia. Hay psicólogos sociales que ponen como ejemplo muchos músicos de la calle, en situación de calle, niños que estuvieron en la calle y hoy en día son unos grandes músicos, porque vieron, hay un video que voy a ver si se los consigo para enviárselo. Hay un video que se hizo viral hace como unos 5 años de un coreano, de un muchacho coreano. No sé si alguien lo llegó a ver. Ese muchacho coreano fue abandonado cuando pequeño y prácticamente en la calle fue que se crió. Y ese muchacho se la pasaba en los botiquines y en los bares en las noches. Y en uno de esos bares escuchó un tenor cantando. Y esa voz de ese tenor lo cautivó. Pero lo cautivó de tal manera, él dijo, yo quiero ser así, yo quiero cantar así. Y efectivamente, él iba a ese lugar, era un niño, pero como era un niño vagabundo, entre comillas, un niño en situación de calle,
bueno, entraba en esos sitios, usted sabe cómo es. Bueno, y él aprendió a cantar. Y un día, ya adolescente, ustedes saben esos concursos de American Idol en Inglaterra, en Estados Unidos, en otros países, en China, hay muchos países donde eso lo hacen, aquí en Venezuela también lo hacen. Bueno, él se presentó. Claro, al ver la facha del muchacho, la vestimenta y todo el mundo lo miró así como gallina que mira sal, como diciendo, bueno, ¿y este carrizo dónde salió? Pero cuando ese muchacho comenzó a cantar, no, aquel escenario se vino abajo. Bueno, el muchacho se hizo famosísimo. Y ese video de ese muchacho ganó un premio en España, porque fue el video más visto en ese año. Es un concurso que hacen allá. Entonces, bueno, pero ese es un caso de resiliencia, por ejemplo. Es un caso. Entonces, no es solamente llevar golpe, no solamente sufrir, sino transformar ese dolor en un motor que impulsa tu vida para algo mejor. ¿Mm? Eso es. Bien, fíjese lo siguiente. Nosotros, entonces, hemos visto el resumen. Hemos visto lo que es el resumen, que el resumen tiene que partir de las ideas principales de un texto. Esas ideas principales me permiten de alguna manera tener una síntesis, tener una idea de lo que trata esa revista, o trata ese artículo, o trata ese video. En el caso nuestro vimos un video. Entonces, el resumen consta de las ideas principales de un texto. Yo tengo que identificarlas. ¿Cómo identificamos las ideas principales? Bueno, ya yo en uno de los textos que les tomé fotos la semana pasada, que se lo enviamos, decía que las ideas principales pueden estar al principio, pueden estar al final, o pueden estar en el medio, o pueden estar dispersos en el texto. Bien, ahora nosotros nos preguntamos, pero bueno, ok, yo puedo hacer un resumen para yo estudiar, para tener una idea de lo que el profesor me mandó a estudiar. Pero también el resumen puede servir para la revista. Por ejemplo, aquí tengo yo una revista, ¿verdad? Esta revista se llama Arbitraje. Entonces, esta revista, aquí tiene un artículo, y ese artículo comienza con un resumen. Esa es una de las aplicaciones de los resúmenes en las revistas. Si yo sé hacer resúmenes, yo puedo ofrecerle a una revista que me envíe los materiales y yo le hago los resúmenes. Ahorita que todo se hace por online, teletrabajo, hay empresas que contratan gente para que le haga resúmenes, les voy a decir. Hay empresas que contratan jóvenes para que le escriban biografías de gente famosa, de gente en todos los campos. Y por eso le pagan $1, o le pagan $0.50, o le pagan $2 o $5. Ojo. Así que no lo estoy entusiasmando. Bueno, y fíjese, ¿no? El resumen, además, si yo lo traduzco en inglés, se convierte en lo que sería un abstract. Un abstract es el resumen en inglés. Entonces, esto es importante porque cuando usted va a una biblioteca, lo primero que usted va a leer en un trabajo, en una revista, en una tesis, es el resumen. Y por el resumen, usted va a decidir si ese texto lo lee o lo descarta. Por eso es importante el resumen, la utilidad que tiene un resumen. El resumen, por ejemplo, en una revista, en un artículo de revista o en una tesis, tiene aquí abajo palabras clave que llaman. Esas palabras clave son las ideas centrales, son más que las ideas, las palabras centrales que portan las ideas principales. Entonces, por ejemplo, este es un artículo que yo escribí en esta revista, una opción de vida, ser investigador. Entonces, dentro de las palabras clave está
formación del investigador, método biográfico, historia de vida, conciencia del investigador. Entonces, si alguien va a la biblioteca, busca por estos indicadores que están aquí, por estas palabras clave, y va a decidir si lo lee o no lo lee, si le sirve o no le sirve para la investigación que él está haciendo. Eso es muy importante. Acá, por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen esta revista. Esta es una institución muy buena, ¿sabes? Se la recomiendo. ¿La conocen? Bueno, No, profe. en esta... ¿Cómo? No la conoce. Bueno, los invito a que vayan a la biblioteca del ITER y busquen. Bueno, esta revista del ITER, ITER Humanitas, también tiene sus resúmenes. Es más cortico, ¿ves? Entonces tiene un abstract más corto. Me llama la atención que no tiene el resumen en español, sino ya directamente en inglés. Aquí se ve que está pensando en un destinatario, está pensando en el público de afuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá también, ¿ves? Acá también tiene otro, y así. Entonces, bueno, esas son parte de las aplicaciones del resumen. ¿Por qué el resumen es importante? Ahora, fíjense, cuando yo comienzo a leer un texto, yo tengo de alguna manera que ir aplicando una estrategia para captar las ideas principales. Entonces, yo puedo captar las ideas principales de distintas maneras. Yo puedo subrayar. El subrayado es muy importante. Yo puedo tener un marcador amarillo o azul y con eso voy subrayando. Ojo, primero identifiquen las ideas principales y les voy a decir por qué. A veces me he encontrado con jóvenes que aquel cuaderno o aquella revista o aquel artículo lo manchan todo de amarillo o lo manchan todo de azul o de verde o de rojo. Los fanáticos, ustedes saben de dónde, ¿no? Bueno, entonces resulta que no, así no es. Usted tiene que identificar y lo que va a subrayar única y exclusivamente es la idea principal que ya usted previamente ha identificado. Eso por un lado. Entonces, yo marco, lo puedo subrayar con lápiz si no quiero dañar el libro. Si el libro es mío, bueno, no importa, ¿no? Pero si uno después regala el libro, lo presta o, bueno, o lo tiene en su biblioteca. Entonces, uno utiliza la técnica de subrayado. Acuérdense que lo que le he dicho anteriormente, las palabras clave, la frase que se repite, esas son, de alguna manera, las oraciones principales. Otra manera de yo hacer identificar las ideas principales. Yo puedo hacer también un mapa mental. Un mapa mental no es más que una técnica que enseñó Tony Buzan, un inglés, para jóvenes, especialmente diseñada para los jóvenes. ¿Por qué? Porque él dice, los jóvenes en esta era en la que estamos viviendo son visuales. Todo lo de ellos es la imagen. Y ellos andan en otra onda. No les gusta leer, salvo la gente de élite que sí les gusta leer, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, si no lees, ya sabes lo que te pasa. Entonces, para poder leer, no solamente leer, sino retener. Yo puedo leer, pero ¿cuál es el problema? No retengo. Entonces, Tony Buzan dijo, tenemos que ayudar a los jóvenes a desarrollar la memoria de mediano y largo plazo. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los jóvenes para desarrollar la memoria a mediano y largo plazo? Los mapas mentales. Y entonces él inventó hacer los mapas mentales donde usted coloca en el centro la idea. Vamos a suponer resiliencia. Usted coloca resiliencia en el centro. Lo puede colocar como en un círculo, ¿no?
Y luego usted va a ir colocando en el sentido de las agujas del reloj las ideas principales. Las ideas principales en el mapa mental, ojo, no se colocan a lo loco. No se colocan como usted por ahí, bueno, sí, pone esto. No, no. Tiene que haber un orden. Y el orden me lo da las agujas del reloj en ese sentido. Entonces, por ejemplo, yo coloco resiliencia, autor, Boris Cyrulnik. Ajá. Esa es una idea principal, Boris es el autor. Después, ajá, resiliencia. Coloco las ideas principales que Boris, con las que Boris desarrolla el concepto de resiliencia. ¿Quiénes son los que sufren resiliencia? ¿Qué es resiliencia? ¿Cómo salir airoso? Etcétera, ¿no? De tal manera que cuando yo tenga que explicarle a alguien delante de un público, incluso para sus exposiciones en clase de filosofía, o de esas materias que son un ladrillo, ¿saben a qué me refiero, no? Que son así bien complejas y que hay que leerse 20 veces una página para poderla entender. Bueno, entonces usted hace su mapa mental y usted lo puede ir explicando. Y cuando usted lo elabora y lo explica, usted inmediatamente, no necesariamente tiene que una palabra, por ejemplo, resiliencia, de repente puede colocar metal ahí que se está prendiendo en fuego. Ah, entonces usted, bueno, resiliencia viene del mundo de los metales. Tiene que ver con la transformación de un metal a través de los golpes o a través del calor. Por ejemplo, como el acero. Entonces, pero ya visualmente, cuando colocamos una imagen, un dibujo, un símbolo, eso, ¿qué va a hacer eso? En mi cabeza me va a activar la memoria, que es lo que pretenden los mapas mentales. Por otro lado, en el orden, es porque acuérdense que tenemos que tener nuestra cabecita organizada. Si usted lo que estudió no lo tiene organizado, allí es donde vienen los enredos. Allí es donde viene que a la hora de un examen usted no sabe si pasó o no pasó. Porque la cabeza se le volvió una estopa. ¿Saben lo que es una estopa? Bueno, hay muchachos por ahí que son de otra generación que no conocen la palabra estopa. Estopa viene siendo como un enredo un enredo de hilos, de hilos de algodón de distintos colores, donde usted no sabe por dónde empieza y dónde termina, ¿no? Bueno, eso es una estopa, que la usan normalmente para limpiar, ¿no? Entonces, fíjense, yo vengo y tengo mi mapa mental, y entonces yo agarro, por ejemplo, aquí yo veo, tengo una cosita, entonces yo digo aquí, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí tengo una reunión, ¿qué están haciendo? Ellos están debatiendo, tienen que presentar un seminario, tienen que tener una tarea, ¿no? Y entonces voy explicando de manera, en sentido de las agujas de reloj. ¿Qué sucede? Que yo puedo elaborarme, por ejemplo, para mi exposición, sobre todo en estos tiempos donde no hay luz, y si hay luz no hay video beam, y si hay video beam y hay luz, entonces no hay pantalla. Bueno, en este contexto en el que estamos viviendo en Venezuela, del siglo XVIII, yo vengo y me preparo mi rotafolio y hago mi lámina y hago mi presentación. Como muchas veces no nos ayuda mucho la tecnología, en algunos casos, bueno, pero cuando hago mi rotafolio y hago mi mapa mental, me voy a ayudar y voy a ayudar a los demás. Porque también, ¿qué sucede? Cuando el interlocutor, el destinatario de mi exposición, tiene
una imagen, tiene una imagen acá, él va a fijar la atención y no se va a distraer y va a captar esa imagen. Eso es importante. Entonces, el mapa mental, usted puede utilizar dibujos, puede utilizar símbolos, puede utilizar frases, pero lo principal es que del centro, donde se coloca la idea, usted va a sacar las ideas principales. Esas son las ideas que van a ir en grueso. Y luego, a esas ideas principales, usted le puede hacer una llave y colocar las ideas secundarias. De tal manera que usted puede como ampliar. Puede colocar un sol, puede colocar una interrogación, algo que a usted le ayude en su exposición. Eso es importante. Entonces, eso es diferente a los mapas conceptuales. Seguramente ustedes han oído hablar de los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales son, de alguna manera, son como diagramas, son cuadros también, pero que me van a explicar la relación que hay en los conceptos. Entonces yo puedo, vamos a suponer, yo quiero explicar la fe. La fe, entonces yo digo, bueno, la fe, ¿cómo explico yo la fe? Entonces yo puedo hacer un mapa de conceptos que me lleva a explicar la fe. Entonces, eso me ayuda a organizar las ideas, ¿sí?, para que yo pueda, de alguna manera, explicarle a la otra persona lo central, lo principal. La semana pasada yo les mandé la clasificación de la Biblia. Yo no sé, creo que le debe haber llegado, ¿no? Sí, En sí imagen. llegó. Sí llegó, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjate, ¿qué sucede con eso? Eso te puede servir para, voy a buscar aquí eso. Ajá. Ajá. Aquí dice la estructura. Fíjese, este dibujo, ¿verdad?, que dice la estructura de la Biblia, me puede servir como dos cosas. Me puede servir como un resumen de cómo está dividida la Biblia. Me puede servir como, también como un mapa de conceptos. Yo lo puedo manejar también de esa manera. ¿Por qué? Porque me está hablando. O sea, yo puedo organizar todo lo que está aquí, lo puedo organizar en una sola lámina. Es decir, yo puedo colocar cuántos son el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y del Antiguo Testamento, cuáles son los libros, cómo está constituido, y el Nuevo Testamento, cómo está constituido. Es decir, en vez de hacerlo por separados, lo organizo como un rompecabezas, ¿sí? Organizo toda la información en una sola lámina. Entonces, eso me puede ayudar a fijar el concepto, ¿no? No sé si me captan. Sí, Profe, ya la captamos. Ajá. Ok, entonces, eso puede ayudarnos. Cuando tenemos un texto demasiado denso, demasiado complicado, miren, muchachos, ayúdense con los mapas mentales, ayúdense con mapas conceptuales. Hay personas que no son tan creativas, hay personas que no les gusta mucho que si lo dibujo ni nada de eso. Ay, no, qué fastidio. Hay personas que creen que están perdiendo el tiempo. Mire, no hay peor sordo que el que no quiere oír.
No hay peor ciego que el que no quiere ver. Si usted no tiene una técnica de estudio apropiada, usted se va a dar cabezazo y no va a aprender, no va a comprender. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces los jóvenes y las personas adultas también, los que están en los posgrados, leen, pero no comprenden. Una cosa es entender y una cosa es comprender. Otra cosa es explicar. Pero cuando usted lee, entiende, comprende, usted lo puede explicar. ¿Ah? Pero si usted no lee, no entiende, no comprende, a la hora del examen, después malo del profesor. Como decía un profesor que yo tuve, que para descanse, lo quise muchísimo, que él era un show en clase. El profesor Antonio Cova, el profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Y él decía, los estudiantes venezolanos tienen el síndrome del MEP. ¿Ustedes no han oído hablar del síndrome del MEP? El profesor me raspó. El profesor me la tiene aplicada. El profesor me la... Bueno, y por ahí se va, ¿no? Aquello para nosotros era realmente... ¿Por qué? Porque el estudiante coloca la responsabilidad en el profesor y no asume su responsabilidad. Entonces, cuando nosotros le estamos dando estas herramientas, porque esto no son más que herramientas, ¿no? Claro, lamentablemente no estamos en el ITER, allá en las aulas, que pudiéramos hacer ejercicio, pero ustedes van a hacerlo en su casa de formación. Vamos a elaborar un mapa mental. Para la semana que viene van a elaborar un mapa mental. Un mapa mental, sí, van a elaborar un mapa mental de un tema que para ustedes es difícil, complicado. No importa de la materia que sea, puede ser filosofía, historia de la salvación, la Biblia, ¿qué más cosas? Introducción al misterio de Cristo. Ajá. Ok, ustedes van a elegir el tema que ustedes dicen, Dios, ¿cómo estudio yo esto? ¿Por dónde me le meto? Bueno, un mapa mental. Entonces, eso va a ser la tarea para la próxima semana. Por favor, me la envían el lunes a mi correo. Fíjese, eso nos ayuda a fijar. Entonces, nosotros ya nos estamos acercando a lo que va a ser la investigación. Ya la próxima semana vamos a entrar en el tema de cómo aprender a investigar. Yo les voy a enviar unos materiales que tienen que ver con qué es investigar. Entonces, como yo les dije al comienzo de nuestras sesiones, de nuestra clase, todo esto que hemos estado trabajando en el mes de octubre no ha sido sino herramientas que me van a permitir investigar. Si yo no tengo esta herramienta, yo no puedo ir a la montaña. Entonces, ya sé leer, ya sé comprender, ya sé subrayar. Me falta una cosita que lo vamos a ver la semana que viene, que son las fichas. Entonces, pero me gustaría primero lo del mapa mental. Entonces, una vez que tengo mi caja de herramientas, entonces ahora sí tengo herramientas para empezar a leer, para buscar una información. Entonces, la semana que viene vamos a meternos en ese campo. Otra cosa que les quería pedir es lo siguiente. Van a buscar el discurso de Mario Vargas Llosa, que dio cuando le entregaron el Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Mire, ese discurso
de Mario Vargas Llosa, cuando le entregaron el Premio Nobel de Literatura, uno de los pocos latinoamericanos con Premio Nobel. Ese discurso es fascinante, sobre todo para la gente que tiene dificultades para leer. Eso es, de verdad, vamos a leerlo. Y yo les mandé anoche un video que me lo mandó Johnny González, cosa que le agradezco, para que ustedes vean lo que hace la constancia en una persona que tenía dificultades para hablar. Era tartamudo. Y ahí pudiéramos hablar de la resiliencia de ese señor. Ahí, ese otro caso impresionante. Y cómo él logra escribir, porque él quería ser escritor, pero él tenía todo en contra. Era impresionante. Empezando por los profesores que debieron ayudarlo, no lo hicieron tan bien. Y tiene muchas lecciones realmente. Por un lado, el papel del profesor o del maestro, o de las personas que guían a personas con dificultades, que no debe ser motivo de burla ni de menosprecio. Por otro lado, también el empeño de él en saber leer, en aprender a leer y escribir. Leer y escribir van juntos. Así que bueno, para la semana que viene, ya lo saben, vamos a tener el mapa mental y vamos a leer el discurso de Mario Vargas Llosa cuando le entregaron el Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Y acuérdense de revisar qué es el Premio Nobel, qué es eso del Nobel. Porque se llama Nobel, Alfredo Nobel, ¿no? Eso va a ser importante. Bueno, preguntas antes de que se acabe el tiempo. Profe, ¿en qué material vamos a hacer ese mapa mental? Es decir, digital o cómo. Bueno, lo puedes hacer en papel, con colores, le tomas una foto y me lo mandas. O lo puedes hacer en digital también. Tiene mucha más creatividad si lo hacen a mano. ¿Ah? Muy buena tu pregunta, lo puedes hacer a mano, porque pueden, mientras que hay una plantilla en digital, pero a mí no me gusta mucho porque va como en contra de lo que son los mapas mentales. Te limitan, te cercan, ¿no? Te Te limita, es coartan. muy limitante. Te limita, así es, así es. Entonces puedes hacerlo de la manera que quieras, con papel. Puede ser una exposición que ustedes tengan que presentar, por ejemplo. Y aprovechan, estudian, hacen el mapa mental para la profesora, por el otro lado, hacen su exposición. Eso se llama economía del tiempo. Ajá. ¿Qué más? Y Manuel, Profe, yo nunca veo a Manuel. ¿podría repetir lo del premio Nobel? Lo de Mario Vargas Llosa, por favor. Sí. Mario Vargas Llosa es un escritor peruano famosísimo que le otorgaron el Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Entonces, ese discurso que él dio cuando